nos encontramos sin fronteras, sin barreras, unidos en el amor de Cristo nuestro Salvador. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza, conectados corazón a corazón. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Reconciliación, unidos en ti por la cruz, somos uno en Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo vivo y presente. En esta comunidad de fe nos une el amor y la cruz. En Cristo somos uno. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Te saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y gracias porque juntos podemos reunirnos en la familia de reconciliación para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo deseamos que Dios te bendiga. Al despertar cada día, Señor, renuevas en mí tu eterno favor. Tus manos me guían, tu gracia me da un canto de vida que nunca se va. Nueva misericordia al amanecer, grande es tu fidelidad. Oh Cristo, mi fuerza, mi gozo y mi bien, te alabo por siempre, Emmanuel. Aunque la noche me quiera atrapar, tu luz me levanta, me vuelve a alzar. Con cada suspiro proclamo tu amor. Jesús me sostiene, mi buen Salvador. Nueva misericordia al amanecer, grande es tu fidelidad. Oh Cristo, mi fuerza, mi gozo y mi bien, te alabo por siempre, Emmanuel. Oh Santo Espíritu, lléname hoy, renueva mi alma en tu gran amor. Oh Santo Espíritu, lléname hoy, renueva mi alma en tu gran amor. Nueva misericordia al amanecer, grande es tu
Vamos a orar al Señor, vamos a presentar nuestro culto a Él en esta hora, nuestro tiempo de oración. Padre, estamos ante tu presencia, bendito Señor, porque solo tú eres digno de gloria y alabanza. Hemos venido con corazones contritos y humillados para adorarte a ti, Señor. Recibe esta adoración que a ti rendimos en esta hora, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Lleva mi alma en tu gran amor, nueva misericordia al amanecer, grande es tu fidelidad. Oh Cristo, mi fuerza, mi gozo y mi bien, te alabo por siempre. Ven, Santo Espíritu, ven a llenar mi alma sedienta de tu manantial, como fuego santo. Consume mi ser, renueva mi vida con tu gran poder. Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria. Ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción. Espíritu Santo, mi consolación. Cuando estoy perdido, me muestras la luz. Me acercas al Padre por medio de Jesús. Tu soplo me alienta, tu paz me da. Espíritu Santo, Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria, ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción. Espíritu Santo, mi consolación. Sopla, viento del cielo.
Vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, y les invito a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 119. Vamos a leer los versículos del 33 al 40 del Salmo 119. Así que les invito a buscar este salmo y a juntos leerlo al estilo reconciliación, en voz alta y de una manera clara y definida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí que yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Bendito sea el Señor con este mensaje que trae su palabra. Y vamos en esta hora a orar, y vamos a orar por esas peticiones que tú y yo tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, conforme a la voluntad de Dios. Y que hemos estado orando quizás por un día, quizás por 10 años, pero que sabemos una realidad, que Dios tiene la respuesta y tiene la respuesta perfecta. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia en oración, porque tú nos has dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y nosotros lo creemos, Señor. Y vamos a ti como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, en humildad y sencillez de corazón. Por los méritos de Cristo, Señor, vamos a ti para rogar por esas peticiones, pidiendo que tú te glorifiques en la respuesta de cada una de ellas, Señor. Tú conoces conforme a tu voluntad y tú conoces las peticiones, Señor, que estamos llevando delante de ti. Permite que de la misma manera que en esta hora estamos como tu pueblo y tus hijos unidos en oración, podamos venir y darte gracias y decir, Dios ha obrado, Dios ha glorificado. Oh Señor, porque tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios de misericordia, el Dios de justicia, el Dios que responde la oración. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Solo en Jesús hay salvación, roca segura, mi Redentor. No hay otro nombre bajo el sol. Solo en Jesús tengo perdón. Solo en Jesús mi fe está, mi vida entera Él guardará. Él es el camino, la verdad, la luz, mi esperanza está en Jesús. Cuando la duda me quiera vencer, tu fiel promesa me hace creer. La cruz me recuerda tu eterno amor. Solo en Jesús soy vencedor. Solo en Jesús mi fe está,
esperanza está en Jesús. Solo en Jesús mi fe está, mi vida entera Él guardará. Él es el camino, la verdad, la luz. Mi esperanza está en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es saber que nuestra esperanza está solamente en Jesús. Y tú, mi amigo, mi amiga que estás conectado con nosotros, permite que esa pueda ser también. Tu esperanza esté puesta en el único, en Jesucristo, aquel que Dios el Padre envió para que muriera por tus pecados y mis pecados, para que nosotros podamos tener seguridad de vida eterna y de esperanza segura en Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bueno, nuestro tema de hoy tiene como título Un ciego ve a Jesús. Y yo quiero que ustedes vayan a la Biblia. Recuerden que no me crean a mí, no le crean a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún profeta por ahí que se aparezca si está de alguna manera contradiciendo lo que Dios ha dicho ya en la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que llenarnos de lo que la Biblia es y conocerla, vivirla, experimentarla. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Juan capítulo 9. Y en Juan capítulo 9 vamos a estar basando nuestra meditación en esta hora y esperamos que el Espíritu Santo en nuestra oración use la palabra de Dios para abrir tu entendimiento, mi entendimiento, nuestro entendimiento, para que podamos no solo escuchar, sino obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí estaremos obedeciendo a Dios, ¿verdad? En el capítulo 9, el hombre encontramos en este capítulo, fíjense lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Es decir, que había un hombre que había nacido ciego. Nunca había visto la belleza de la creación de Dios o las caras de sus seres queridos. Y cuando Jesús llegó a esta escena, todo cambió. El hombre recibió la vista. Sin embargo, el milagro más grande no estuvo en la apertura de sus ojos físicos, sino en la apertura de su corazón a Jesucristo como su Salvador. Y claro, esto le costó a aquel hombre, le costó todo confesar que Jesús es el Hijo de Dios, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios. La manera más fácil de que tú y yo podamos captar el mensaje de este capítulo 9 del Evangelio de Juan es si notamos en este capítulo las distintas etapas de entendimiento de este hombre de quién es Jesús. Y lo primero que encontramos es o está en los versículos 1 al 12. Y él entendió ahí algo, que este hombre que lo había sanado se llamaba Jesús o se llama Jesús. Y casi lo único que podía hacer un ciego en esta época era mendigar. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo cuando Jesús pasó por allí. Mira lo que dice el versículo 8 de Juan 9. Juan 9, versículo 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Evidentemente este hombre y sus padres eran bien conocidos en la comunidad. Y fue un día de reposo cuando Jesús sanó a este hombre. Así lo dice Juan 9:14. Dice Juan 9:14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esa forma tremenda que tenían allí los judíos y algunos en este tiempo de darle valor más a ciertos ritos, a ciertas prácticas, a ciertos días, que a la esencia de lo que Dios realmente quiere. Así que de nuevo Jesús estaba de forma deliberada desafiando a los líderes religiosos de su época. Los discípulos, si usted se fija allí en Juan capítulo 9, después yo lo invito a leerlo despacito, volverlo a masticar y a sacar allí toda la sustancia que el Espíritu Santo tiene puesto allí en la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús no vieron al hombre como un objeto de misericordia, sino más bien como un objeto de debate teológico. Y déjame decirte, mi amado hermano,
que es más fácil debatir un tema abstracto. Te le dice una persona, vamos a hablar acerca de la oración y te vas a encontrar 4 conferencistas listos a estar 2 horas cada uno hablando de la oración. Pero no es cuestión de hablar de la oración solamente. Es necesario salir del debate abstracto de los problemas, sino en ver la necesidad de la persona, la necesidad concreta en la vida de la persona. Es triste ver que a veces invertimos tanto tiempo en cosas que no tienen valor ni presente ni eterno. Y nos olvidamos de lo más importante que Dios nos ha puesto a ministrar, la necesidad concreta en la vida de la persona. En el versículo 2 del capítulo 9 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban seguros de que la ceguera congénita de este hombre se debía al pecado. Bien fuera su pecado o el pecado de sus padres. Y Jesús le respondió de una manera muy diferente. Fíjate en el versículo 3 de Juan, capítulo 9. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En resumen, es cierto que todos los problemas físicos que tú y yo tenemos y todos los seres humanos son resultado de nuestra caída en Adán, porque su desobediencia introdujo en el mundo el pecado y la muerte. Pero acusar una incapacidad física a un pecado específico cometido por personas específicas es ciertamente algo que está fuera de la capacidad, y escucha bien, de la autoridad de cualquier persona. Solo Dios sabe por qué un niño nace con limitaciones físicas y solo Dios puede convertir esos defectos en algo que sea bueno para las personas y para la gloria del nombre de Dios. Y los versículos 3 y 4 del capítulo 9 podemos con libertad traducirlo de esta manera. Juan 9, 3 y 4. No es que pecó este ni sus padres, pero para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El método con que el Señor Jesús le sanó fue único. Puso lodo en los ojos del hombre y le dijo que fuera a lavarse. Una vez, encontramos esto en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31, Jesús sanó a 2 ciegos simplemente tocando sus ojos. En otra ocasión, aparece allí en Marcos 8, 22 al 26, sanó a un ciego escupiendo en sus ojos. Y aunque el poder sanador del Señor Jesucristo era el mismo y es el mismo, él varió el método para que las personas no nos enfocáramos en la manera de sanar y pasáramos por alto el mensaje de la sanidad. ¿Se da cuenta de esto? Varió el método para que nosotros no fuéramos esclavos de la manera, sino entendiéramos el mensaje que hay realmente allí en el propósito de la sanidad. Cada sanidad que el Señor Jesús hizo tenía un mensaje espiritual fuerte. Y aquí lo vamos a ver cuando él habla de la ceguera espiritual. Y la pregunta era realmente el mendigo ciego y quién le hizo ver. Ocupan todo el resto de este capítulo 9 de Juan. Hay un conflicto creciente en estas preguntas. Los dirigentes religiosos no querían encarar el hecho de que Jesús había sanado al ciego. Ni siquiera que el hombre había sido ciego. Y si usted se fija en Juan capítulo 9, 4 veces en este capítulo la gente preguntó, ¿cómo fuiste sanado? Le preguntaron al ciego que había sido curado. ¿Cómo fuiste sanado? Esto aparece en Juan 9, 10, 15, 19 y 26. Primero los vecinos se lo preguntaron al hombre, después los fariseos. Y no satisfechos con su respuesta, los fariseos se lo preguntaron a los padres del que había sido ciego. Y después interrogaron de nuevo al hombre. Y claro, todo esto parecía, mis amados hermanos, muy oficial, muy eficiente, pero en realidad era una maniobra muy evasiva de parte tanto del pueblo como de los líderes religiosos de la verdad.
Los fariseos querían deshacerse de la evidencia y el pueblo, tristemente, tenía miedo de decir la verdad. Estaban haciendo la pregunta equivocada. Ellos no debían haber preguntado cómo fue este milagro, sino quién hizo este milagro. Pero nosotros somos muy propensos a hacer lo mismo, a preguntar cómo. Queremos comprender la mecánica del milagro en lugar de simplemente confiar en Jesucristo, quien es el único que puede obrar el milagro. Nicodemo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, vemos que quería saber cómo podía volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Allá en el capítulo 6 encontramos, cuando lo estudiamos, que se preguntaban cómo puede este darnos a comer su propia carne. Comprender el proceso, incluso si pudiéramos, no es garantía de experimentar el milagro. ¿Está usted claro en esto? Cuando se le pidió que describiera su experiencia, el hombre simplemente contó lo sucedido. Miren lo que dice el versículo 11, Juan 9:11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Todo lo que sabía de la persona que había hecho el milagro era que se llamaba Jesús. No había visto a nuestro Señor, por supuesto, pero había oído su voz. El mendigo ciego no solo ignoraba la identidad de Jesús, sino que no sabía dónde había ido Jesús. Y en este punto el hombre ya había sido sanado físicamente, pero no había sido salvo. La luz le había amanecido a sus ojos, pero iba a aumentar hasta que él viera realmente en Jesús el Salvador y le adorara. Por lo menos 12 veces en el Evangelio de Juan se le llama a Jesús un hombre. Y el énfasis de Juan es en que Jesucristo es Dios. Pero algo muy importante es que Jesús es también verdadero hombre. La encarnación no fue una ilusión. Y encontramos el segundo paso de adelanto, de avance, en el entendimiento o en la experiencia del conocimiento de Jesús que tuvo este hombre sanado de su ceguera. Y es que él era un profeta. Y vamos allí a Juan capítulo 9. Y en Juan 9, versículos 13 al 23, encontramos esto, ¿verdad? Puesto que los fariseos eran custodios de la fe, de la pureza de la fe. ¿Qué miedo le tengo yo a los custodios de la pureza de la fe? Pero tenían el derecho de llevar al hombre y delante de ellos investigar el hecho. El hecho de que ellos estudiaran este milagro con tanto detalle solo prueba, mis amados hermanos, de que Jesús en realidad lo había sanado. Y siendo que el hombre había nacido ciego, este milagro era mayor. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una ceguera causada por una enfermedad o por una lesión, pudiera suceder que desapareciera de repente. Pero este tipo de ceguera, que era de nacimiento, era imposible a menos que no fuera por un milagro. Los milagros del Señor Jesús pueden resistir el escrutinio más cuidadoso de sus enemigos. Pero el hecho de que Jesús sanó deliberadamente a este hombre en sábado, en el día de reposo, hizo que los fariseos se preocuparan mucho. ¿Por qué? Porque era ilegal trabajar en el sábado. Y el hacer lodo, el ponerle el lodo y el sanar al hombre, Jesús había hecho 3 obras ilegales. Y los fariseos, igual que muchas veces nosotros, en vez de estar alabando a Dios por el milagro, en lugar de esto se pusieron a buscar las evidencias para acusar a Jesús. Y de nuevo Jesús fue causa de división. Si vemos el versículo 16 de Juan 9, dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los dirigentes religiosos estaban juzgando, basándose en una cosa: nadie que quebrante el sábado
podría ser verdaderamente profeta de Dios. Los fariseos no se dieron cuenta de que Jesús estaba ofreciéndole algo mucho mayor que el sábado, el verdadero reposo espiritual. Pero el mendigo no se intimidó por las amenazas de los fariseos. Cuando le preguntaron qué él pensaba de Jesús, versículo 17, mira la respuesta. Dice que entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y algunos de los profetas del Antiguo Testamento, tales como Moisés, como Elías y Eliseo, realizaron milagros, y los judíos veían a sus profetas como hombres de Dios que podían hacer obras poderosas por el poder de Dios. Pero los dirigentes religiosos no querían ver que a Jesús se le daba esta designación tan alta. Versículo 16, este hombre no procede de Dios, dijeron ellos, ¿verdad? Y si usted lee con calma y detalladamente los versículos 18 al 21 de Juan 9, allí van a ver la mejor manera de desembarazarse de esta evidencia, y es interrogar a los padres del mendigo ciego. Así que los llamaron y le hicieron dos preguntas. Primero, ¿este es el hijo de ustedes? Dos. Y si lo es, ¿cómo pues que ve ahora? Si se rehusaban a responder, iban a tener problemas, o si contestaban con respuestas contrarias a lo que los dirigentes querían, también se iban a ver en problemas. ¿Qué clase de dilema para estos padres de este señor? Respondieron a la primera pregunta con franqueza. Sí, era su hijo y había nacido ciego. Y respondieron a la segunda de una forma evasiva. No sabían cómo había sido sanado o quién lo había curado. Entonces usaron la vieja táctica de darle la responsabilidad de contestar a otra persona. Y le sugirieron a los fariseos que ellos le preguntaran al propio hombre. Después de todo, dijeron ellos, ya es mayor de edad. Los fariseos podían tener aquí un buen caso para ir contra Jesús. Después de todo, tenían la ley mosaica y además los siglos de la tradición judía. Lo que no comprendían era que Jesús había cumplido toda la ley y ahora estaba introduciendo algo nuevo y mejor. Porque en Moisés había la preparación, pero en Jesús estaba la consumación. Y el tercer paso en este crecimiento de su experiencia con Jesús, del ciego curado, ese ciego que vio Jesús, está en los versículos 24 al 34. Y allí encontramos que él lo conoció como un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y ansiosos por resolver el caso, mis amados hermanos, los fariseos, ¿qué hicieron? A los versículos 24 al 34 de Juan 9, llamaron de nuevo al hombre y esta vez lo pusieron bajo juramento. Da gloria a Dios. Esa era la forma de jurar en los tribunales judíos. Pero los jueces estaban persuadidos ya del comienzo de cuál era la respuesta. ¿Cuál fue? Bueno, si usted se fija allí, dice allí, nosotros sabemos, final del versículo 24, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, que ese hombre es pecador. Estaban previniendo al testigo de que era mejor que cooperara con el tribunal o se arriesgara que lo expulsaran de la sinagoga. Pero el mendigo era de carácter tan fuerte que no se dejó intimidar. Él había experimentado un milagro y no tuvo miedo de decirles lo que había sucedido. Y yo cuando pensaba en esta idea, pensaba, mi amado amigo, mi amado hermano, tú has experimentado el milagro de la salvación por gracia por medio del Señor Jesucristo. No te calles. No cambies el mensaje, no le pongas palabras dulces, dalo con toda la misma pureza que Dios lo ha hecho contigo, la obra que Dios ha hecho en tu corazón, y di sin miedo al mundo, realmente el milagro de la salvación es una realidad de mi vida gracias a Jesucristo. Él no debatió acerca del carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba más allá de la experiencia de este ciego sanado. Pero una cosa sí sabía, y es que ahora podía ver. Y por cuarta vez le pregunta, ¿cómo te abrió los ojos?
Y usted se puede imaginar cómo estaría este hombre impaciente, después de tanto tiempo en su vida que había sido ciego, con tanto que había que ver, y no quería más tiempo para estar ante el tribunal de la sinagoga mirando las caras coléricas y amargadas y respondiendo a las mismas preguntas. Admiramos la intrepidez del hombre al preguntarle a estos iracundos fariseos lo que dice el versículo 27. Juan 9:27. Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Incapaces de refutar la evidencia, los jueces religiosos empezaron a insultar al testigo y de nuevo traen a Moisés a colación. Los fariseos eran hombres incautos que se consideraban conservadores doctrinalmente, cuando en realidad no eran conservadores, eran protectores. Y aquí hay una cosa interesante que tenemos que pensar. Un verdadero conservador toma lo mejor del pasado y lo usa en el presente. Pero también se da cuenta de las cosas nuevas que Dios está haciendo hoy. Lo nuevo brota de lo viejo, no rechaza lo nuevo porque es nuevo. Y cuando yo digo esto, pienso, cuando nosotros entramos en ser una iglesia virtual, yo tuve algunos compañeros de ministerio que con mucho amor se acercaron a mí virtualmente y me dijeron, eso de iglesia virtual es del diablo. El Señor no quiere eso, el Señor no puede aprobar una cosa de este tipo. Han creído, y no dudo que por ahí todavía hay algunos que crean que las iglesias virtuales son iglesias que han dejado de ser lo que el Señor llama que debe ser una iglesia. Nosotros hemos experimentado, siendo iglesia virtual, cosas tan maravillosas, tan grandes, que nos han demostrado una vez más la gracia y la misericordia de Dios. No porque seamos iglesia virtual o porque usted sea en una iglesia presencial, sino realmente porque Dios es Dios y Dios quiere glorificarse. Así que cuidado, porque a veces por mantenernos a ser conservador, yo leía los otros días una nota de un hermano pastor que decía: la inteligencia artificial es de Satanás. ¿Me está escuchando? La inteligencia artificial de Satanás. No. La inteligencia artificial es otro recurso más que Dios ha permitido que entre para que nosotros, los que conocemos a Jesucristo, la usemos para gloria de Dios y para exaltar su nombre y para llevar adelante el mensaje de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender que no estamos llamados a ser protectores, es decir, a embalsamar el pasado y a preservar el pasado como lo único que tiene valor porque es del pasado. En mi país de origen había un pastor, o hubo un pastor. Digo hubo porque ya está en otra condición dentro del mismo ministerio. El ministerio se ha ampliado muchísimo, pero comenzó predicando en la capital de mi país de origen a las personas que estaban sin esperanza y sin Dios. En los lugares más terribles, en las prácticas más terribles, en la vida de pecado y maldad, en las noches. Ellos salían a hablarles de Cristo en las calles, en las madrugadas. Y para reunirse, el único lugar que tenían era el muro de la bahía de la capital de mi país. Y un pastor con mucha preocupación me dijo: se ha levantado un anticristo porque predica a Cristo al aire libre en la bahía de La Habana. Qué equivocados estamos. ¿Verdad que nosotros a veces le llamamos conservador a cosas que no tienen nada que ver con conservar? La conservación está cuando seguimos exactamente lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra nos enseña que debemos ir al mundo, debemos ir al pecador y debemos buscar todas las formas posibles para presentarle la verdad del evangelio de Jesucristo, el llamado al reconocimiento del pecado delante de Dios, a clamar arrepentimiento delante de Dios y clamar al perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Ese es el mensaje. No importa si usted lo hace desde un púlpito, usted lo hace desde su casa, usted lo hace de su trabajo, usted lo hace en su familia, usted lo hace presencial, lo hace virtual, lo hace al aire libre o lo hace en una catedral. Esto no es lo importante. Esto es una manera que le decimos conservador, pero no tiene nada que ver con lo que realmente el Señor dice, ¿verdad? Los dirigentes judíos estaban seguros de que Moisés, pero ellos no estaban seguros de quién era Jesús. Ellos no sabían de dónde venía, aunque ya Jesús le había dicho una y otra vez que había venido del cielo.
y había sido enviado por su padre. Ellos creían que estaban seguros de que él era el hijo de María y de José y que era de Nazaret, pero ellos estaban jugando según lo que podían entender en su mente realmente cerrada a la verdad y no estaban ejerciendo para nada discernimiento espiritual. Al hombre sanado le pareció increíble que los fariseos no conocieran a este hombre que le había abierto de los ojos. ¿Cuántos estarían allí en Jerusalén abriéndole ojos a los demás? Solamente Jesús. En lugar de investigar el milagro, los dirigentes religiosos deberían haber estado investigando a aquel que hizo el milagro, a Jesús, y aprendiendo de él. El mendigo entonces le dio a los expertos una lección práctica de teología. Los líderes llamaban a Jesús un pecador. Míralo allí en Juan 9:24. Sin embargo, Dios había usado a Jesús para abrir los ojos a un ciego. Y luego añadió otra razón. Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Jamás había ocurrido esto antes. Así que Dios no solo oyó a Jesús, sino que le capacitó para darle la vista al hombre. ¿Cómo entonces podía Jesús ser un pecador? Los religiosos intolerantes no querían y no quieren encarar la evidencia ni la lógica. Ya la decisión estaba tomada. Si los fariseos de aquel tiempo y los de ahora hubieran considerado o consideraran honestamente los hechos, habrían visto que Jesús, o verían que Jesús es el Hijo de Dios, habrían confiado en él y serían salvos. La misma puerta está abierta hoy. De nuevo los dirigentes insultaron al hombre y le dijeron que él había nacido en pecado. Y eso es cierto, sí. Salmo 51:5. Todos hemos nacido en pecado, pero no tenemos por qué vivir en pecado. Colosenses capítulo 3 del 6 al 7. O morir en nuestros pecados. La fe en Jesucristo nos redime del pecado y nos da una vida de gozosa libertad. Y tú, mi amigo, si aún no tienes tu confianza puesta en Jesucristo y solamente en Él, no en una religión, no en un rito, no en ceremonias, no en palabras de hombres, no en prácticas, sino realmente en confianza en la obra de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para redimirte y te redimió si tú recibes ese perdón de parte de Él. Esto da gozosa libertad. Los dirigentes religiosos oficialmente excomulgaron al ciego sanado de la sinagoga local. Y esto traía problemas para él, claro. Lo aislaron de su familia, de los amigos, y todos lo verían como un pecador. Pero a él no le importaba. Él sabía que este hombre era un hombre de Dios. Y finalmente, vamos a ver allí que en el tope de la experiencia del conocimiento de este ciego con respecto a Jesús, como hemos dicho, primero sabía que se llamaba Jesús, después lo reconoce como profeta, más tarde como un hombre de Dios. Y ahora en los versículos 35 al 41, él lo reconoce como el Hijo de Dios. Jesús sabía que el hombre había sido excomulgado de la sinagoga judía, así que le llamó y se le reveló a él. Mira lo que dice la Biblia allí en los versículos 35 al 37 de Juan capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es. El hombre llega al punto culminante de su conocimiento de Jesucristo y de su fe en él. Mira lo que dice el versículo 38. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. No es suficiente creer que Jesús es un hombre llamado Jesús, o un profeta, un hombre de Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan escribió su evangelio para probar que Jesús es el Hijo de Dios y para presentar a nosotros que lo estamos leyendo el testimonio de personas que conocieron a Jesús y afirmaron que Jesús es Dios. Y este mendigo es uno de ellos, ¿verdad? Jesús se identificó como el Hijo de Dios varias veces. Y el mendigo creyó o confió en Jesús y fue salvo. No solo confió en el Salvador,
sino que lo adoró. Y si Jesucristo no es Dios, entonces, ¿por qué aceptó adoración? Ni Pedro, ni Pablo, ni Bernabé ciertamente aceptaron adoración, pero Jesús la aceptó. A donde quiera que Jesús iba, algunos de los fariseos trataban de estar presentes para poder atraparle en algo que decía o hacía. Y viéndolo, Jesús terminó predicándoles un breve pero penetrante sermón sobre la ceguera espiritual. Ahí están los versículos 39 al 41. La razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue la salvación. Pero el resultado de su venida fue condenación para los que no creen. Y hoy sigue siendo igual. La razón por la cual estamos predicando de esta verdad hoy de el Hijo de Dios y de que Jesucristo es el que confía en Él y le pide perdón de sus pecados, Él le perdona en su sacrificio precioso y le hace un hijo, una hija de Dios desde ahora y para siempre. Esa sigue siendo la razón de su venida. Pero el resultado de aquellos que lo rechazan, y la Biblia es muy clara en esto también, es condenación. No condenación porque Dios te condena, sino porque tú mismo, mi amado amigo, mi amada amiga, te condenas al rechazar a Jesucristo como el único que puede perdonarte tus pecados, darte salvación, darte vida eterna, darte nuevo nacimiento, hacerte un hijo de Dios, transformar tu vida y darte seguridad desde ahora y para siempre. Los dirigentes religiosos estaban ciegos y no querían admitirlo. Por consiguiente, la luz de la verdad solo los iba a hacer más ciegos. Y el mendigo reconoció su necesidad y recibió la vista tanto física como espiritual. Como alguien ha dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que piensa que tiene toda la verdad, que la verdad es su religión, que la verdad es su conocimiento, que la verdad es su interpretación. Los fariseos oyeron lo que Jesús dijo y se enojaron. ¿Somos nosotros también ciegos?, le preguntaron. Y ellos esperaban una respuesta negativa de parte de Jesús. Estaban cegados. ¿Por qué cosa? Por su propio orgullo, por su justicia propia, por su tradición, por su interpretación falsa de la palabra de Dios. Mira cuántas cosas que seguimos viendo, aunque no se llamen fariseos, pero lo seguimos viendo en la humanidad tristemente, que da la espalda al sacrificio de Jesucristo. Orgullo, justicia propia, tradición e interpretación falsa de la palabra de Dios. La respuesta de nuestro Señor fue, si fueran ciegos, le iba a ir mejor, ¿verdad? Pero ustedes dicen que ven, por consiguiente son culpables. La ceguera sería por lo menos una buena excusa, ¿verdad? Pero ellos sabían lo que estaba sucediendo. Jesús había realizado muchos milagros y los dirigentes religiosos hicieron caso omiso de la evidencia que les permitiría tomar una decisión acertada. El mendigo estaba física y espiritualmente ciego. Sin embargo, tanto sus ojos como su corazón fueron abiertos. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Porque escuchó la palabra, creyó en la palabra, obedeció la palabra y experimentó la gracia de Dios. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, mi amado amigo. Que tú escuches el mensaje de Dios, creas o confíes en este mensaje, obedezcas a Dios y experimentes la gracia de Dios desde ahora mismo. Los fariseos tenían buena vista, pero estaban ciegos espiritualmente. Si hubieran escuchado la palabra de Jesucristo, si hubieran considerado la evidencia de parte de Jesucristo, ellos también habrían creído en Cristo y habrían nacido de nuevo. Y a manera de resumen, en este capítulo 9 de Juan, vemos que es más fácil debatir en temas abstractos que ministrar a la necesidad concreta en la vida de una persona. Ruégale a Dios en esta misma hora, hermano, que usted en este día y cada día y siempre, usted sea de los que actúa ante la necesidad concreta y no pierde tiempo y energía en temas abstractos, en la apologética sin sentido que no trae bendición ni salvación. Acusar, importante esta, acusar de una capacidad específica a un pecado específico cometido por una persona específica es algo que usted no tiene ni la capacidad ni la autoridad de hacerlo. También, aunque el poder sanador del Señor era el mismo, algo que aprendemos también aquí en Juan 9,
es que el Señor usa distintas maneras de sanar, porque quiere que nuestra visión esté puesta no en el método, no en la manera, sino en el mensaje de la sanidad. Queremos comprender a veces la mecánica del milagro, cuando simplemente debemos confiar en Jesucristo, que es el único que puede obrar el milagro. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es verdadero hombre. La encarnación de Jesús no fue una ilusión. Y habían experimentado un milagro, este ciego que veía a Jesús. Pero algo interesante es, experimentó el milagro y no tuvo miedo de decir lo que le había sucedido. Igual es contigo, mi amado hermano. No tengas miedo de decir lo que Jesucristo ha hecho y hace en tu vida cada instante y cada momento. Un verdadero conservador toma lo mejor del pasado y lo usa. Se da cuenta que las cosas nuevas que Dios está haciendo, que glorifican su nombre. Algo importante es que recordemos que todos hemos nacido en pecado. Sí, esto es verdad. Pero no tenemos por qué vivir en pecado o morir en nuestro pecado. La fe en Jesucristo nos redime del pecado y nos da una vida de gozosa libertad. Y por último, el mendigo estaba física y espiritualmente ciego, pero tanto los ojos de sus ojos físicos como su corazón fueron abiertos. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, la obedeció y experimentó la gracia de Dios. Lo mismo es para ti. En esta hora, mi amado amigo, mi amada amiga, quiero invitarte a que tú vuelvas tus ojos a Dios en esta hora para recibir la sanidad preciosa de visión espiritual. Quizás ves perfectamente, quizás no tienes que usar lentes, quizás no tienes que usar ninguna de estas cosas, pero necesitas la visión espiritual, que solo la da la fe en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos pecadores y somos pecadores contra Dios, que todos nuestros pecados son contra Dios y que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No solo el que no hace nada malo, sino somos pecadores en esencia en nuestro corazón y estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Cómo puede resolverse esto? Bueno, ya Dios dio la solución. Hace más de 2000 años dio la solución en su propio Hijo Jesucristo, que vino aquí, se hizo hombre siendo Dios, y siendo Dios y hombre se dio en sacrificio por tus pecados y mis pecados. Lo único que nos toca a nosotros ahora es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón. Entonces, depositando nuestra fe, nuestra confianza solamente en Jesucristo, y Él nos da perdón, seguridad y vida eterna. Es para ti también. Recíbelo en esta hora. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. De tu manantial, como fuego santo, consume mi ser, renueva mi vida con tu gran poder. Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria, ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción. Espíritu Santo, mi consolación. Cuando estoy perdido, me muestras la luz, me acercas al Padre por medio de Jesús. Tu soplo me alienta,
Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria, ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción, Espíritu Santo, mi consolación. Sopla, sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Sopla, sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Sopla, sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Sopla, sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria, ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción, Espíritu Santo, mi consolación. Sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Sopla, sopla, viento del Señor, llena tu iglesia de tu gran poder. Mi consolación.